En el día de ayer tuvimos suspensión de las PASO para el 2025, la confirmación del proyecto de ley enviado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, de reincidencia, reiterancia y unificación de penas, y además también se aprobó el proyecto de ley para los juicios en ausencia, día movido en las sesiones extraordinarias, que tuvieron tiempo también para venir a lo local, a la bajada local, y hablar de una causa de difamación e instigación a través de redes sociales y generación de fake news, un escándalo que envuelve a un diputado nacional, pero que también afecta a la política salteña. Para charlar de todos estos temas es que tenemos en comunicación a Pamela Caletti, diputada nacional. Pamela, ¿cómo estás? Aquí Agustín y Janina te saludamos. Hola Agustín, Janina, muy buenos días. Bueno, diputada, primero comenzar por la parte del proyecto de las PASO. Se decidió finalmente ir por la suspensión, no por la eliminación directa de las primarias. Sí, exactamente. Y la eliminación de las primarias requería un mayor debate y además requería, el proyecto originario del Ejecutivo tocaba financiamiento de los partidos políticos, tocaba el corazón del sistema electoral argentino. En un año electoral, una reforma de ese tipo requiere mucho más tiempo de debate, requiere consultas con la Cámara Electoral Nacional, con los juzgados federales con competencia electoral, con la DINE. Entonces, por esa razón se decidió avanzar solamente por estas elecciones, que son legislativas, en la suspensión de las PASO, manteniendo todo el resto del esquema jurídico argentino que garantice que dentro de los partidos políticos se puede elegir en forma democrática a los candidatos, ¿no? En cuanto al financiamiento, ¿eso se va a tratar? ¿Va a haber modificaciones? Y el Ejecutivo viene insistiendo en ese sentido. En el mundo existen distintos tipos de financiamiento de la política o de los partidos políticos. Yo creo que hay que discutir el financiamiento sin duda de los partidos políticos, pero discutirlo en serio. No simplemente eliminar un financiamiento público que es igualitario para todos los partidos, porque entonces si no van a poder ser candidatos los millonarios o los narcos. Entonces el financiamiento de la actividad política lo que busca es garantizar las reglas democráticas. Y eso es importante que la gente pueda entender que en definitiva lo que sí hay que trabajar es que dejen de existir los partidos políticos sello de goma que le terminan perteneciendo a una persona o una mesa política. En el caso de los legisladores salteños, el único que votó en contra fue Emiliano Estrada. Vos lo hiciste de manera positiva junto a otros de otros bloques. Te pregunto también un poco el porqué de esta decisión, también si está alineada con las decisiones que viene tomando la provincia, por lo menos en nuestras elecciones provinciales. Sí, exactamente. En el caso de la provincia de Salta, nosotros hace 2 años atrás lo suspendimos, manteniendo todo el esquema tal está pasando en Nación. Eso nosotros lo hicimos hace 4 años atrás y ya para estas elecciones en Salta directamente se eliminaron. Pasamos por este mismo proceso, entendimos en su momento que debíamos suspenderlas y garantizar el juego de la democracia en las elecciones. Funcionó bien en Salta y por eso hoy nos animamos a tomar una decisión así a nivel nacional. Creo que hubo distintas conducciones políticas que determinaron distintas posiciones y si vos ves dentro de lo que fue el bloque de Unión por la Patria hubo un sector fuerte que se abstuvo, otro sector más perteneciente al kirchnerismo y a la Cámpara que votó en contra y otro sector que le llamamos del peronismo federal en general que trabajan con los gobiernos provinciales votaron a favor de la suspensión. La verdad que la suspensión era una medida que era posible hoy en este contexto, porque incluso se va a correr el calendario electoral. Lo más probable es que al no haber paso en agosto recién se están fijando los candidatos. Y ahí lo que sí, bueno, es importante que en Buenos Aires sí hay una diferencia grande, porque entonces Buenos Aires desdobla. Creo que más tiene que ver con una cuestión de prioridad de Cava, Buenos Aires y Nación, que lo que pasa en las provincias. Por eso la gran mayoría de los diputados que responden a la lógica de los gobiernos provinciales acompañaron la suspensión. Si lees, la mayoría de los portales menciona
esto como el primer gran triunfo de Javier Milei en el Congreso y también cómo quedó partido por ahí la oposición, pensando más en el peronismo. ¿Lo ves como un gran triunfo para el presidente que el Congreso haya ido en la misma línea de lo que él pensaba? No, para nada, porque digamos acá los diputados del peronismo que votaron a favor de la suspensión tienen, si vos los analizás quiénes son y cómo quedó dividido, tienen una lógica propia de representar las realidades de sus propias provincias, no de representar un mandato del presidente de la nación, más allá que en este caso concreto hayan coincidido con el presidente. Y me parece sano para los argentinos y para la política que no tenga que ser todo que no, porque la medida la propone el presidente, que puedan analizar su propia realidad. Y si en la realidad de la provincia, como pasa en la provincia de Salta, puede ser beneficioso una suspensión de los pasos, que puedan votar en la suspensión y no votar en contra solo porque lo propone el presidente. Después tuvimos la aprobación de los dos proyectos que tienen que ver, están más vinculados con la parte de justicia y seguridad. En líneas generales, ¿qué ha observado el bloque que presidís en cuanto a estas iniciativas propuestas también, por un lado, una por el ministro Libarona y por otro lado por la ministra Bullrich? Bueno, también en este caso, si bien lo que los proponen en estos momentos son ellos, fíjate, hoy lo presentó el ministro de Justicia, pero en realidad juicio en ausencia existe en muchísimos países en el mundo, por decirte Italia, Alemania, nosotros era una deuda pendiente del Congreso. Entonces me parece que contrariamente a lo que siquiera parece como si fuese un que ganó el gobierno porque lo plantea, en realidad es los argentinos, porque el Congreso vino a cumplir una deuda pendiente que viene desde un fallo de la casación penal, Díaz de Sone o Loyo Fraile de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Congreso de la Nación tenía que avanzar en ese sentido. Y este tipo de medidas y el tipo de observaciones o impugnaciones que le hicieran, obviamente va a depender de la prudencia judicial cuando aplique realmente las prisiones preventivas o cuando deniegue una condicional, es decir, una exhibición de pena. Me parece que justamente hay un mecanismo de selección de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, el Senado, en que se supone que se controla la idoneidad de jueces probos que van a administrar la justicia. Esta es una herramienta que la verdad que ya la jurisprudencia venía resolviéndolo en la Argentina. Había una deuda pendiente, no es justo ahora lo planteó Cunha Libarona o Patricia, y con lo del juicio en ausencia, con mayor razón. Yo antes de la sesión tuve una reunión con el presidente de la DAIA y funcionarios de la DAIA. Ellos agradecieron el apoyo, nosotros le adelantamos que íbamos a apoyar este proyecto de ley y nosotros en respuesta a su agradecimiento pedimos perdón, porque la verdad que es una locura que Argentina recién ahora tenga media sanción de diputados. Entonces que tengamos actos tan graves como terrorismo y que no los podamos juzgar porque están dados a la fuga. Obvio que van a estar dados a la fuga si son delincuentes criminales internacionales. En la jornada de ayer también aprovechaste para hablar sobre la usina de fake news, te cito textual tus palabras. Quiero saber qué repercusiones tuviste al respecto, haciendo alusión a la situación judicial que tiene nuestra provincia por difamación a través de TikTok. Sí, exactamente, porque la verdad que tomó la palabra antes el diputado Estrada, en donde dijo que por decir la verdad en el Congreso era perseguido políticamente. Entonces yo me vi en la obligación de tener que exponer cuál era la realidad. En realidad, ¿qué es lo que pasó en la provincia de Salta? Aparece una fábrica, una usina de fake news, es decir, de videitos en TikTok, de publicaciones, solamente agraviantes y persecutoras para gente de la política, para el gobernador, el gobierno de la provincia de Salta, empresarios, periodistas, y una fiscal que acá quiero destacar la labor de la fiscal especializada en ciberdelincuencia, porque es una mujer que labura incansablemente, que no tiene conexiones con la política, con el ámbito social salteño, que ella trabaja y trabaja seriamente. Con esas noticias NN, anónimas y cobardes que estaban circulando por las redes, empieza a hacer una investigación de ciberdelincuencia.
oficio a Google, oficio a TikTok, rastreo de IP, son cuestiones técnicas y objetivas, y en función de eso aparecen dos personas. Esas dos personas, hasta ese momento NN, las llaman a declarar, y esa persona dice ser empleada de Emiliano Estrada, y que él le encomenda, empleada del Congreso de Emiliano Estrada, y que Emiliano Estrada le encomendaba hacer estos videos. Entonces no hay un invento de una fiscal en ese sentido, sino que fue la persona que él contrató la que justamente denuncia esto. Entonces me parece que las cosas como son, y ahí en esa oportunidad yo soy una damnificada personal de esas fake news, y la verdad que no todo vale en política, porque, y yo lo dije recién, que la verdad que te juro que se me quedaba la voz, porque yo me reviento laburando, y uno cuando se prepara, estudia, tiene una trayectoria política para que aparezcan esos videos falsos, difamándote, burlándose, y uno tiene padres, hijos, hermanos, uno quiere que sus hijos estén orgullosos de la mamá que tiene y de todo lo que hace, y no que sientan vergüenza porque sus padres les llegan videos difamatorios de sus madres. Entonces, y lo mismo la fiscal, con quien me solidarizo, porque la verdad que yo sé del trabajo de ella y sé de su independencia y su capacidad. Entonces no todo vale en política. Creo que en algún momento hay que decir las cosas como son, hay que permitir que la justicia investigue y hay que hacerse cargo. Fuiste compañera de la lista, sí, con Emiliano. Yo creo que por eso también me dolió tanto. Sí, porque ya todo vale, y quienes me conocen saben que yo jamás en la vida me metí con nadie, jamás. Nunca me metí con ninguna persona agraviando, insultando. Hoy que está tan de moda decir mentiras, hacer TikTok de reta y autofilmarse, nunca a nadie, mucho menos cuando se trata de la pareja, de los padres o los hijos. Entonces, la verdad que yo no me imaginé, pensé que era otra las personas que estaban detrás de todo esto. Y yo dentro, la verdad que me dolió, porque no todo vale, y está como vos podés ningunear el trabajo de una mujer y decir lo que se te cante la gana, y no es justo porque la verdad las mujeres siempre tenemos que demostrar que sabemos, que laburamos, y cada vez que el tiempo que le dedicamos a nuestro desarrollo profesional, a querer cambiar la realidad, es tiempo que le quitamos a nuestros afectos y a nuestros hijos. No es justo, no todo vale en política, y en algún momento hay que alzar la voz y decir, muchachos, estos son los límites. Y cuando mirás para atrás, ¿en qué momento o en qué punto se rompió la relación con Estrada? ¿Cuál fue el hecho puntual que capaz que identificás que hizo que se rompiera la relación de esta manera para hoy verlos enfrentados en una batalla de este estilo? A mí personalmente me dolió mucho cuando escuché las declaraciones de una de las personas, además de las que yo le tenía afecto. Y dije, ¿por qué? No, a mí la verdad, porque y además hay cosas que son muy graves. Yo fui ministra de Justicia de la provincia de Salta, lideré la unidad coordinadora de lucha contra el narcotráfico, recibí a las madres del dolor, las mamás que sufren de las adicciones de sus hijos, viví cuando era chica en Orán, a mí nadie me la va a contar. Entonces cuando fui ministra de Justicia y lideré la unidad contra el narcotráfico, tuve órdenes de restricción de acercamiento, tuve perimetrales, o sea, en algún momento tuve hasta miedo, porque ese miedo, lejos de paralizarme, hizo que siga trabajando, y después tener que banalizar tu trabajo y que se banalice una temática tan dura como las adicciones y la lucha contra el narcotráfico. Si hay funcionarios implicados en la justicia también, y en el narcotráfico, tienen que cumplir y responsabilizarse. Tenemos un juez federal que está cumpliendo condena por narcotráfico. Entonces tenemos, es grave el tema en Salta. Hay temas con los que no se jode. Con el tema también de violencia de género, nos llenamos la boca hablando de las mujeres, de la violencia de género, y hacemos violencia mediática sobre las mujeres, ninguneando su trabajo, solamente para amedrentarlas, para sacarlas del camino.
Entonces, hay como si no todo vale, y en algún momento tenemos que poner los límites de hasta dónde se llega con esto, destruyendo a las personas, destruyendo los matrimonios, las familias, y destruyendo las infancias de niños, que deberían estar orgullosos de sus papás, que quieren cambiar la realidad y sienten vergüenza porque a través de sus padres reciben todas estas fake news y videitos. ¿En el seno privado intentaste o te interesó retomar contacto con él para aclarar todo esto o no? ¿O No, lo dejas en algún momento, al contrario, hace un tiempo atrás, cuando él denunció que la víctima fue news y alguna cuestión, yo me solidaricé y le dije, yo tengo que salir a bancar públicamente, lo hago, porque con la familia no. Entonces, y en este caso la verdad que no tuve ningún contacto, y ya está, o sea, cada uno, ya somos todos grandes, ya cada uno sabe lo que hace, yo no voy a estar entrando en esa cosa de insultar, agregar. Lo que pasa es que justamente fue el diputado Estrada que tomó la palabra en el Congreso y dijo una sarta de mentiras. Entonces ahí fue que tuve que tomar la palabra y decir, yo fui una damnificada, no todo vale, hay límites. Diputada, le agradecemos por su tiempo. La semana que viene, bueno, van a tener un febrero movido con las sesiones extraordinarias, así que seguramente antes del inicio ya del propio Javier Milei en el Congreso tendremos alguna otra comunicación. Sí, exactamente. Martes y miércoles estamos tratando de llegar con ficha limpia. Y ahí tenemos otro debate porque, bueno, el Ejecutivo va con determinados tipos de delitos que son contra la administración pública. Yo tengo un proyecto personal que entiendo que si queremos hacer ficha limpia, deberíamos abarcar todo tipo de delitos. Una persona condenada por narcotráfico con el proyecto del Ejecutivo Nacional puede ser candidato. Es una locura. Hay 5 dictámenes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que están los consensos para el pueblo, el tema es el texto. Hay un sector del Congreso que no quiere ficha limpia, otro sector del Congreso que quiere ficha limpia solo para delitos contra la administración pública, y otro sector, por ejemplo, que yo comparto en Innovación Federal, también está la gente de Milita Carrió, que entendemos que si vamos a debatir las condiciones de idoneidad para una persona para ser candidato, ninguna persona con doble condena penal tiene que ser candidato. Nosotros tenemos un intendente condenado por corrupción de menores. Entonces, ¿cómo puede ser que sea candidato? Una persona condenada por corrupción pública, por cobrar coimas, no puede ser candidato. Pero una persona condenada doblemente por delitos sexuales o por corrupción de menores tampoco, por narcotráfico tampoco podría ser. Entonces, vamos a discutir las condiciones que tiene que tener un candidato en la Argentina o vamos a hacer persecución política. Bueno, ese debate se viene la semana que viene. Bueno. Tranquilo el febrero, la verdad. Sí, muy relajado. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. La diputada nacional Pamela Caletti haciendo un repaso de lo que fue la sesión del día de ayer. 3 proyectos aprobados, suspensión de las PASO, proyecto de reiterancia, reincidencia y unificación de penas, y el proyecto de juicio en ausencia. Esto tiene que pasar al Senado, tiene que ir a comisión de Senado y después su posterior sesión en la Cámara Alta, pero tienen que acelerarse los procesos y no se pueden dilatar, porque hay que pensar que el sábado 1 de marzo ya Javier Milei va a estar abriendo las sesiones ordinarias con otra agenda totalmente distinta a la de este mes de febrero. Y además los tiempos del Tribunal Electoral, ¿no? Sin de las duda. presentaciones que se tienen que hacer y demás. Y la rosca, que sabe cómo debe estar, ¿no? Ahí en el Congreso. Bueno, un poco de todo. Hablamos ahí con la diputada.